comiences a decirle con tus palabras: Señor, quiero declarar que tú eres santo, que tú eres mi único Rey, mi único Señor, que no hay otro como tú. Señor, y quiero pedirte que venga tu reino. Quiero pedirte, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia se haga real en esta mañana en mi vida, que me transformes. Señor, que esa revelación pueda venir hoy. Que se escuche solo tu voz. Elevamos nuestro clamor, Señor, y declaramos que tú eres santo, que no hay otro como tú. Santo, santo, santo. Fluye, Espíritu Santo. Te damos el control. Te damos el control en esta mañana. Te decimos bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Aleluya. Aleluya. Señor, hay un clamor desde lo profundo de nuestro ser. Señor, que clama por ti, porque te necesitamos, Señor. Porque queremos empezar este año declarando, Señor, que tu reino se establece en nuestras vidas. Que tu reino se establece, Señor, en esta iglesia, en nuestras familias, Señor. Que tu reino se establece aquí en Valle Extremo. Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. A la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Y Elías se dirigió allí, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió: les juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Y estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Siempre hay algo que podemos dar. Por más de que nosotros pensemos: no tengo nada, desde lo material o desde lo que podemos hacer por otros, o desde lo que tenemos que entregarle a Dios, siempre hay algo más que podemos darle, hay algo más de tiempo, hay algo más que podemos hacer por otro. Cuando damos, recibimos aún más todavía. Cuando damos desinteresadamente, cuando damos de la manera que Dios nos manda a dar, Él nos bendice más todavía.
Y Dios tiene el control de nuestras necesidades como lo tenía de esta viuda, de esta señora, que le dijo, nunca va a faltar ni el pan, nunca va a faltar la harina, nunca va a faltar el aceite. Cuando yo doy, genero un espacio vacío para que Dios vuelva a llenar. Y yo te invito a que en esta mañana puedas traer tu ofrenda al Señor, sabiendo que Él tiene control de todas nuestras necesidades y sabiendo que siempre hay algo que podemos darle al Señor. Y que por sobre todas las cosas, en esta mañana Él puedas traer tu vida, tu corazón, este año delante de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das más de lo que podemos pedir, de lo que llegamos a necesitar, Señor, porque tu bendición está con nosotros, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana tenemos la bendición de estar en este lugar, de estar en tu casa, alabándote, Señor, sirviéndote libremente. Señor, queremos bendecirte, queremos honrarte a través de estas ofrendas. Queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Las bendecimos, Señor, nos ponemos de acuerdo en bendecirlas para que sean usadas para la extensión de tu reino, Señor, para que sean usadas con sabiduría. Señor, danos ese corazón que tuvo esta vida, Señor, de honrar a tu siervo. Así como ella, Señor, honró a tu siervo Elías, que nosotros podamos tener ese corazón de honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor. Te damos gracias por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús.
Está fluyendo, Señor, donde está tu presencia hay libertad, Señor. Donde está tu presencia hay sanidad. Donde está tu presencia, Señor, hay gozo, hay alegría, Señor. Gracias, alabamos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. No hay otro como tú. Toda la gloria sea para ti, Señor. Santo, 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 santo. Que empiece a fluir de tu boca palabras de adoración. Palabras de adoración a Él. Santo, santo, santo. Solo Jesús. No hay otro como tú. Ante ti toda rodilla se dobla. Santo, santo, santo Jesús. Digno eres Aleluya. Tomamos asiento, querida iglesia. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que son de la casa, bienvenidos también. Y antes de compartir en esta mañana los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, queremos también tomar algunos testimonios de lo que ha pasado en estos días. Como dijo Fabián al comienzo, tuvimos una vigilia de oración, arrancamos el año allí el viernes a la noche, terminando el sábado a las 6 de la mañana, y no dormidos, así que eso fue bueno, y Dios ha sido bueno con nosotros. Así que si hay algún testimonio que alguien quiera compartir, relacionado ya sea a la vigilia, relacionado a cómo han terminado el año, cómo han comenzado el año, esta sería la oportunidad de hacerlo. Pasamos, viene después Néstor. Un testimonio que me pasó esta semana trabajando en una casa de familia. Una personita, dos personitas, bueno, ya de a poquito se van a ir convirtiendo, van a venir a los pies de Jesús, porque le hablé, bueno, de Jesús, simplemente eso. Y bueno, y son cristianas estas dos personas, pero van a otra iglesia. Bueno, de a poquito le voy a hablar de Jesús, y bueno, ese es mi testimonio. Yo quiero dar testimonio de algo que pasé un domingo, dando testimonio del calor que se siente, de eso que quema en el lugar donde tiene el problema. Yo tenía un problema acá en un músculo, y bueno, ese domingo sentí un calor muy fuerte. Yo digo, bueno, debe ser el Espíritu Santo hablando. Pero lo que pasó que después, durante la semana, el dolor siguió, la molestia siguió, o sea. Pero yo di testimonio de lo que entendía que era el obrar del Espíritu. Bueno, ahí quiero dar testimonio que ya está. Amén. ¿Viste que pudiste? ¿Alguien más quiere compartir algo? Un testimonio, ya sea de la vigilia. Bueno, buenos días a quien nos saludé primeramente. El testimonio es más conforme a la vigilia. O sea, la verdad que llegué con pocas expectativas. O sea, por una cuestión de vivencias en la semana, que por ahí agarrás y llegás y ves con ojos humanos y no ves con los ojos espirituales, y llegás con una especie de venda. Pero a medida que fue pasando el tiempo de la vigilia, era minuto tras minuto sentir cómo Dios iba haciendo la obra en cada persona, y más particularmente en mí. Creo que para calificar la vigilia le pondría un título de conflictiva, pero conflictiva con lo que se opone a Dios. O sea, porque cada palabra que se soltaba era una bomba.
el contenido que tenía y ver restaurado un fluir profético en la iglesia, creo que fue algo muy, muy lindo. O sea, creo que Dios habló de una forma clarísima a su pueblo, y la verdad que fue un lindo desafío porque también restauró vidas, y creo que eso fue lo que más me marcó del equipo. Buenos días a todos. Bueno, la vigilia para mí fue buenísima, fue un espectáculo, una fiesta. Terminamos a las 6 de la mañana y queríamos seguir bailando, queríamos seguir, pero bueno, la verdad que estuve sorprendida durante toda la vigilia, porque cada palabra, cada hermano que la daba era diferente y el Espíritu Santo nos ministraba de una manera particular. Y quiero contar una pequeña parte que me fui como la frutilla del postre. Verla a Melanie predicar era su primera vez y estaba re nerviosa, y se notaba que estaba nerviosa, pero dio una palabra y nos ministró de una manera que a veces uno se siente chiquito, ¿no? Y yo soy chiquita, ¿no? Pero en el sentido de que, claro, pero en el sentido de decir, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Qué bendición escucharla de parte de ella! Y la otra cosa que me sorprendió fue verlo a Néstor, que uno lo ve re tranquilo, ¿no? Re sencillo. Y también empezó a ministrar de una manera que vos decís, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó acá? Bueno, fue espectacular y no veo la hora de que haya otra. Así que los invito a que la próxima se suben más hermanos, porque éramos muchos, pero todavía falta más. Hay algo más de parte de Dios para todos. Así que bueno, eso. Yo quería agradecer a Dios también por la vigilia. En un momento como que cuando, o sea, me habló toda la noche Dios, pero en un momento me habló especial cuando estaba predicando Melanie, porque en un momento cuando empezó a hablar de los perdidos, a mí me llegaba a la cabeza como que el Espíritu Santo me decía, bueno, yo a vos te sané, te restauré, te di salvación, te di vida eterna, ¿y vos qué estás haciendo? O sea, si vos estás sano, vos estás feliz, estás contento, ¿por qué no lo transmitís a otros? Y eso como que, bueno, igual a cada rato me llega, pero es como que Dios me hizo pum y me movió, ¿viste? Dios me movió también cuando en un momento, o sea, en la semana yo estaba buscando un pasaje, o sea, empecé con el devocional y también me había mostrado lo de Gedeón, lo que había leído Gisela, ¿viste? Lo que Dios le había mostrado. Pero pensando después, o sea, lo que más me movió fue que en un momento cuando bajan para tomar agua los soldados, hay algunos que tomaban arrodillados y otros tomaban así lamiendo como perros, ¿viste? Y Dios me mostraba de que los que lamían como perros eran como que eran fieles, los perros son fieles. Entonces entiendo por qué Dios separó a los que lamían arrodillados, o sea, los que tomaban agua arrodillados, porque los que tomaban agua arrodillados eran como una especie de cómodos, digamos, en un sentido. Me llegó eso, ¿viste? Como que eran cómodos, como que se conformaban, hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, Dios realmente estaba buscando guerreros que den todo. Eso me llegó. Bueno, yo quiero animar a los que no estuvieron, que en la próxima se anoten. Personalmente vengo con un año de muchas actividades, muy cansada, y llegué acá con muchas expectativas, pero físicamente destruida. Sin embargo, pasó algo, si bien hubo un horario donde todos tuvimos que saltarlo, ¿no? O sea, como que costaba, pero después de ese tiempito que habrá durado media hora, 45 minutos, fue increíble. Estábamos re despabilados, con ganas de seguir recibiendo de Dios, escuchándolo. Era algo increíble lo que pasó. Yo lo vi muchas cosas más que el Señor hizo, ¿no? Pero personalmente lo vi también en que me sacó el cansancio y el sueño. Así que lo demás fue, bueno, los que quieren experimentar el resto, en la próxima anótense, porque realmente el Señor está haciendo cosas preciosas dentro de su pueblo, y esto no es solo para algunos pocos, es para todos, es para todos. Me bendijo ver gente desde 14 años
11 años, 12 años, para arriba, en el grupo, hasta las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Y realmente, en serio, no hay edades como para apartar un tiempo para el Señor. Me ministraron cada una de las personas que estuvieron, el Señor ministró mi corazón, mi alma, y yo le doy gracias a Dios porque Él ha elegido a Casa de Dios para hacer algo grande, ha elegido a Ballester para hacer algo grande. Y yo te animo a que no te pierdas de lo que Dios quiere hacer, que no dejes de subirte al tren, porque el tren pasa, ¿sí? Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Bueno, un poco de lo que comentó en la vigilia fue que cuando se habló de vigilia a mí me agarró un poco de miedo, soy medio dormilón, así que se me complicaba un poco. Pero la realidad es, como dice Paula, no sentí cansancio, eso fue muy milagroso. Fue terrible ver tantas personas predicando, más allá de los líderes y los pastores, había personas que decís, wow, qué prédicas. Y entiendo que el Espíritu Santo estuvo hablando muchísimo ahí. Si tengo que contar un montón de cosas, en realidad es para vivirlo, porque fue impresionante, Dios me fortaleció mucho. Yo le comentaba a Vale que llegué a casa y bueno, una de las palabras que ha dado Paula era que cada uno se iba con un souvenir. Y cuando nos terminaba la fiesta, te ibas con el souvenir. Se me quedó un poco grabado eso en la cabeza y yo me sentí mucho más fortalecido, pero en medio de tentaciones es difícil explicar porque es algo sobrenatural, pero caminar en la calle o en la vida propia y en vez de tener tentaciones cuando uno está débil y no puede enfrentarlas, la vigilia me fortaleció mucho en ser fuerte, en fortalecerme. Espiritualmente fue tremendo, bueno, la palabra de Meru fue terrible también, como dijo Vale, hubo nervios por primera predicación, pero el clamor que puso Dios en su vida, el Espíritu Santo como obró, fue impresionante. No sé, hay muchísimas cosas, se arrancó y se terminó allá arriba, así que nada, eso. Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, como ya dijeron, cuando me tocó predicar a mí estaba súper nerviosa, me trababa y después al final Dios terminó obrando y es increíble, o sea, como uno no piensa que Dios lo va a usar y sin embargo Dios lo usa. Y quiero animarlos a que se animen y que alguna vez tengan esa primera vez de hablar enfrente de todos, de dar una palabra a alguien, porque Dios nos usa. Fue la revelación de la noche. Pedí a los que están encargados de la cena esta mañana que pueden pasar. Quiero compartirles un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 16. La tristeza que se convierte en gozo. Las fiestas y las vacaciones generalmente son semanas de sentimientos contradictorios. Tenemos gozo por reencontrarnos con seres queridos en la fiesta y tristeza a la hora de despedirnos. Alegría cuando salimos de vacaciones y tristeza cuando regresamos y tenemos que pagar las cuentas. Y leía esta mañana este pasaje mientras oraba y meditaba para este momento. Y veía que Jesús entiende bien de estos sentimientos contradictorios. Allí en capítulo 16, versículo 16, Él habló de estos sentimientos en la última cena. Juan 13 hasta el 17, inclusive es el sermón más largo de Jesús. Si a veces el pastor predica 30 o 40 minutos y dicen que es largo, Jesús predicó todo lo que aparece en esos capítulos del 13, 14, 15, 16, 17, después de haber comido un cordero, así que imagínense, era la cena. Pero bueno, vamos a detenernos en algunos versículos. Versículo 16 del capítulo 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Después vamos a saltearnos algunos, vamos al 20.
Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Fíjense, a veces nosotros predicamos, venía Jesús y se te acabó la tristeza, y en algún sentido todavía es contradictorio. Dice, ustedes van a lamentar y van a llorar, pero el mundo va a alegrarse. Pero aunque vosotros estéis tristes, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha tenido por haber nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que lo haré claramente y os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. El mundo se alegra y la iglesia está triste. El mundo vive de fiesta mientras nosotros crucificamos nuestro yo. El mundo está de farra mientras nosotros controlamos nuestros apetitos carnales, y el mundo los suelta, los libera. Haz lo que tu corazón sienta. Y viven de esa manera. Pero dice Jesús, y aquí está la diferencia. Claro, cuando vos ves con los ojos de 80 años la vida, entonces es coherente que el mundo viva como vive. Pero cuando vos ves la vida con los ojos de la eternidad, te das cuenta que esa alegría que hoy tiene el mundo es pasajera y mañana se va a convertir en tristeza. Nuestra tristeza es temporal. Pero nuestra tristeza no es temporal necesariamente porque estamos viviendo en santidad, sino porque añoramos el encuentro con Jesús. Hay algo, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí lo que me pasa es algo que va creciendo cada día, cada vez que uno avanza en el Evangelio. En el corazón hay como una añoranza de reencontrarse con Jesús. Y Dios me ha dado una esposa maravillosa, me ha dado 5 hijos maravillosos, vivimos bien, no nos falta nada, pero ¿saben qué? Lo que Jesús tiene para nosotros es mucho más que todo eso. Entonces, cuando yo soy consciente de que Jesús va a volver, por supuesto que hay una tristeza, hay una añoranza, y todo lo que vivimos en esta vida va a pasar. El mundo hoy se alegra, pero luego tendrá una tristeza eterna. Nuestra tristeza es pasajera y nuestra alegría será eterna. La tristeza del mundo será eterna, porque será una tristeza donde todos los días, yo creo que parte del infierno será recordar todos los días: tuve una oportunidad de conocer a Jesús y lo rechacé. Más allá de lo que describe la Biblia acerca del infierno, creo que el dolor más grande que va a sentir la humanidad es ver, porque la Biblia nos da ciertos indicios, que los que van a estar del otro lado van a ver cómo nosotros disfrutamos el gozo, la paz, la presencia de Dios. Y el remordimiento constante en su cerebro: yo pude estar allí y lo rechacé. Una tristeza pasajera para nosotros y una alegría eterna. Una alegría pasajera para el mundo y una tristeza eterna. El reencuentro con Jesús, según este pasaje, es el puntapié de esa alegría eterna. Es reencontrarnos con Él. Y después,
Si alguno está buscando la llave del éxito o la llave para que las oraciones tengan una respuesta, lo había leído muchas veces este pasaje, pero es como que en esta mañana volvió a florecer algo allí. Primero Jesús dice, allí en el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Está hablando de un pueblo que por tradición oraba directamente a Jehová Dios y no tenía registros de Jesús, del Mesías, y a partir de ahí dice, bueno, ahora pidan en mi nombre y se les va a conceder cosas. Pero después, el versículo 26 da una perlita muy interesante. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Está diciendo, va a llegar un momento en la vida de ustedes donde la fórmula que le estoy dando tampoco va a funcionar. La fórmula que le estoy dando es que ustedes pidan en mi nombre y yo se los voy a conceder. El Padre les va a conceder porque piden en mi nombre. Pero dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En otras palabras, si yo amo a Jesús, y amar a Jesús significa, según el contexto de este sermón, cuando buscamos allí el capítulo 16, es obedecer sus mandamientos. Si yo amo a Jesús, en realidad Jesús ni siquiera intercede por nosotros ya, para nuestras necesidades. Dice que el Padre, porque ve que nosotros amamos a su Hijo, Él nos concede cosas. Él nos concede cosas. En un plano natural, cuando tu hijo, tu hija, está de novio, de novia, se casa, y vos ves que tu hijo o tu hija está necesitando algo, y tu nuera, tu yerno no te pide nada, pero por amor a tu hijo que es amado por tu nuera, o por amor a tu hija que es amado por tu yerno, vos estás dispuesto a hacer algo por esa familia que está comenzando. En el plano natural, ¿cuánto más Dios por nosotros? Cuando Dios ve que nosotros amamos a su Hijo, Él está, dice, dispuesto a concedernos todo lo que necesitamos. Condición, amar a Dios. Condición, amar a Jesús. Que en esta mañana, al compartir estos elementos del pan, del vino, que nos recuerdan lo que Jesús hizo por nosotros. El pan representa el cuerpo que ha sido entregado allí en la cruz, que ha sido golpeado, martirizado. La copa representa la sangre que Jesús derramó hasta la última gota, dice la palabra. Que en esta mañana, al compartir estos elementos, podamos hacerlo con gozo. Que esa tristeza momentánea que tengamos, porque anhelamos reencontrarnos con Jesús, pueda ser encendida en esta mañana con la esperanza de que hay un día, y no muy lejano, donde nos reencontraremos con Él. Y ese será el día no de una cena corta, será el gran banquete donde Jesús estará allí sirviéndonos. Los chicos, si quieren pasar acá al frente, tienen también para ellos también dispuesto algo. Si quieren pasar, ya después quedan listos para ir a la clase bíblica. Pueden pasar acá adelante, prepararse. La invitación es para todos. Si nos visitas por primera vez, compartí con nosotros estos símbolos del pan, de la copa. Si venís de otra congregación, unite con nosotros en esta mañana. Esto es un prototipo de lo que va a suceder en la eternidad, donde dice la palabra, ya no habrán denominaciones, serán un solo pueblo, una sola iglesia de toda nación, pueblo o raza, compartiendo estos elementos.
decíamos recién que el pan representa el cuerpo que Jesús entregó por nosotros allí en la cruz. Compartimos juntos este pan. Dice la palabra que después de haber cenado tomó la copa y dio gracias. Y compartimos juntos esta copa en esta mañana, o la suba. Papá querido y Dios nuestro, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana una vez más podemos recordar y animarnos con esta esperanza de que un día regresarás y nos reencontraremos contigo. Entendemos que vivimos una tristeza pasajera, pero la alegría será eterna. Señor, gracias. Gracias porque un día tuvimos el privilegio de conocerte. Un día tu Espíritu Santo nos reveló la persona de Jesús en nuestros corazones. Y hoy podemos caminar en fe, viendo como al invisible, como lo hicieron nuestros ancestros espirituales, sabiendo que la llegada tuya está cerca. Señor, que esta esperanza en esta mañana encienda nuestros corazones, reavive nuestros ánimos y nos dé la fortaleza para encarar este nuevo año que comenzamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta mañana también hay algo muy especial que un hermano de la congregación quiere compartir, así que le voy a pedir a Luis que pase. Este es el momento. Mientras recogemos las copas y los chicos esperen todavía un ratito, así escuchan la parte de Luis también. Pues pueden sentarse para acá adelante sin necesidad. Buen día a aquellos que nos saludamos, pero el Señor cuando hace las cosas, las hace bien porque las hace a su manera. Y el Señor nos regaló para una fecha muy especial para nosotros el mejor lugar, el mejor momento y la mejor compañía, porque tenemos el gozo y la alegría de poder decir que hemos llegado por el amor, el poder de Dios y la guía del Espíritu Santo a cumplir hoy 48 años de casados. Hoy y a esta hora. Hay un viejo corito que solíamos cantar que decía y dice: hay momentos en que las palabras no alcanzan. Las palabras humanas, tanto de Marta como mías, no sirven de nada comparado con la grandeza y la hermosura de la palabra de Dios. Y hay algo que refleja el objetivo de nuestro matrimonio en todos estos años, y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ayudó en todo para que este modelo que encontramos acá en la palabra de Dios fue el objetivo permanente de nuestra vida matrimonial, y apuntamos a más. Y no quiero, por supuesto, frente a la grandeza de la palabra de Dios, agregar más nada, porque la palabra de Dios habla de por sí solamente a nuestros corazones, y la verdad de este salmo fue el objetivo que tuvimos y que vamos a tener en forma permanente. Pablo, el Salmo 128. Y resume lo que queremos decirle a todos ustedes. Dice el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa,
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre, en este caso el matrimonio, de acuerdo al modelo de Dios. Bendígate Jehová desde Sión, y veas, y veamos, y hemos visto, y estamos viendo, ni más ni menos, todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es lo que vemos? A los hijos de nuestros hijos, y vemos la paz sobre su pueblo. Que el Señor los bendiga. Gracias, gloria, honra y poder a Dios, que nos permitió tener este objetivo como vida, a avanzar aún más. Y decimos como el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante para buscar en nuestra debilidad como objetivo llegar a la plenitud de lo que comprende este salmo, que habla de la paz, de la bendición espiritual como solo Dios puede serlo. Gracias, Enrique. Gracias, Paula. Dentro de un mes, exactamente, una parejita se va a casar. Así que vamos a pedirle a Jorge o a Priscila que ellos oren, alguno de los dos oren por ellos. Pónganse de acuerdo, decidan rápido quién va a ser. Ya está, la mujer decidió. Ni lo consultó, nada. Señor, les pido a todos que nos acompañen, ¿sí? Señor, en esta mañana queremos bendecir la vida de Marta y de Luis, ¿no? Te pedimos, Señor, que así como vos los estuviste acompañando todo este tiempo, Señor, lo sigas haciendo por el resto de sus vidas. Te rogamos, Jesús, que vos puedas seguir siendo la guía, Señor, para ellos, que vos puedas seguir siendo el amor, la paciencia, Señor, que los acompañó durante todo este tiempo, Señor, por el tiempo que resta. Bendice a su familia, Señor, bendice a sus hijos, Señor, y su descendencia. Sorpréndelos, Señor, en el resto del tiempo, Señor, que quede hasta que vos vengas a buscarlos, Señor, y te rogamos que así, Señor, como ellos han sido un ejemplo, Señor, para nuestra generación, vos puedas, Señor, sembrar eso mismo que pusiste en sus vidas, Señor, en la mía y en la de Jorge. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y los bendecimos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía Fabián al comenzar esta mañana, Dios tiene Wi-Fi y está conectado con nosotros, así que aquellos que están con algún celular, iPad, prendido, conectado, le voy a pedir los próximos 25 minutos, media hora, para concentrarnos en la palabra. Si tenés tu celular prendido, apagalo. Creo que es importante que nosotros podamos conectarnos porque estamos comenzando un nuevo año, estamos estableciendo algunas bases y un poco el mensaje de esta mañana tiene que ver como un resumen de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este año. Venga tu reino, este es el título del mensaje de esta mañana y va a ser de alguna manera el lema de este año, vénganos tu reino. Cuando nosotros pensamos en el mensaje central de Jesús, cuando ustedes leen los evangelios, los 4 evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, vamos a descubrir que todo el mensaje de Jesús se resume con un reino y con un rey. Todo el mensaje, todo está, digamos, tiene conexión con un reino y con un rey. El trasfondo de toda la historia de la humanidad está dividido en un reino y en un rey malo, y en un reino y un rey bueno. O sea, toda la humanidad está dividida desde el Edén. Dios creó a Adán y Eva y a las pocas horas apareció en escena el enemigo a través de la serpiente, y a partir de allí comenzó esas dos
estos dos reinos, estas dos ramas. Después te aparece el concepto babilónico y el concepto de Dios, pero uno, digamos, un rey es bueno, el otro rey es malo, uno es creado, el otro es el creador, uno es el que destruye y el otro es el que transforma, uno produce angustia, desesperación y vacío, y el otro te da una vida plena, una vida completa, y te ofrece una vida abundante. Uno te conduce a la muerte y el otro te conduce a la vida. Esto a lo largo de toda la historia ha sido así. Toda la Biblia está, digamos, escrita de esa manera, con ese concepto de fondo. Si nosotros tenemos que leer la Biblia, y uno de los anteojos importantes que tendríamos que ponernos a leer la Biblia es los anteojos del reino. Cuando yo me pongo los anteojos del reino y comienzo a ver estos dos reinos, estos dos reyes, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que encajan. Y el mensaje de hoy, al igual que en el tiempo de los israelitas, cuando estaban allí en el desierto, sigue siendo el mismo. Dios le dijo a los israelitas allí en el desierto y nos sigue diciendo a nosotros hoy: delante de ti he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siempre ha sido lo mismo. Siempre Dios pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Y no importa si creciste en una familia cristiana o no cristiana, la realidad es que hay una ley impresa acá adentro, hay una ley impresa en el cerebro. Se han hecho estudios en tribus donde el Evangelio nunca les fue predicado, donde nunca leyeron una palabra de la Biblia, donde nunca escucharon el concepto de Dios, de Jesús. Pero hay ciertas leyes que están escritas, como robar, que es malo, ser infiel es malo, tratar mal a tu prójimo es malo. O sea, hay un montón de leyes que han sido escritas en el corazón y en la mente del ser humano. Ahora, cuando pensamos en este concepto de reino, hay etapas que se están dando. Digamos, es cuando digamos, una nación invade a otra, ¿no? Si uno vuelve 200 años atrás, cuando los ingleses trataron de invadirnos, y bueno, salieron allí algunos con aguas calientes, aceite caliente, pero si hubiese sucedido la invasión, el tema de la transculturalización de una nación invadida por otro es un proceso que lleva tiempo. De hecho, hay todavía naciones que han sido invadidas y colonizadas por países más fuertes que todavía mantienen su idioma autóctono. Han adoptado el idioma de la nación que lo conquistó, pero mantienen todavía sus raíces porque es un proceso que lleva tiempo. Cuando pensamos en el establecimiento del reino hay tres etapas. Primero, hay una etapa donde el reino vino. Gran parte del ministerio de Jesús, si ustedes leen los evangelios, van a descubrir que está centralizado en esta verdad. El reino de Dios vino. El reino de Dios vino porque cuando Jesús se presenta, Jesús representa el reino de Dios. Entonces, por eso puede decir el reino de Dios vino. En el Evangelio de Mateo, el que estaba escrito con una mentalidad, digamos, con un auditorio israelita, con un auditorio judío, trabaja mucho este concepto de reino. Por ejemplo, Juan el Bautista comenzó su ministerio también haciendo esta declaración: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Faltaban algunos meses de la manifestación de Jesús. O sea, Jesús estaba en vida, ya tenía 30 años, faltaban algunas semanas, pero Juan el Bautista comienza con esta declaración. Mateo 4:17, ya Jesús está en la escena, dice: entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El mismo concepto que Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el concepto de los cielos está cerca. 12:28 Mateo dice: en cambio, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Marcos 1:14 y 15 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Lucas 10:11 dice: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Para todos estos pasajes nos hablan acerca del reino de Dios que se estaba haciendo presente en Israel, ¿no? Los discípulos habían ido a una ciudad, no estaba Jesús con ellos, les predicaron, no creyeron, se sacudieron el polvo de los pies, pero tengan por seguro que el reino de Dios está cerca. Faltaban algunos días para que Jesús llegara a esa ciudad. Ahora, sin duda alguna que hacen referencia, todos estos pasajes hacen referencia a Jesús.
Jesús representa el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista dice arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, está diciendo arrepiéntanse porque Jesús está viniendo detrás de mí. Yo soy una voz que clama en el desierto. Estoy preparando el terreno para que la manifestación del reino, que es mi primo, va a suceder en las próximas semanas. Después tenemos una segunda etapa que el reino está. Este reino no solamente se anunciaba como algo que iba a suceder, como algo que iba a venir, sino que comenzó después Jesús a enseñar y a predicar que el reino ya estaba entre ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, esto significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ha llegado, ya está. Lucas 17:21 dice, no van a decir, dice Jesús, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes porque Jesús está entre ustedes. El reino de Dios está en el corazón de cada hombre y cada mujer que un día le dijo Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, que he fallado, pero entiendo que vos moriste en la cruz por mí y acepto tu perdón y te recibo como mi Señor y Salvador. El reino de Dios está en cada familia que prioriza a Dios por encima del trabajo, la carrera, los estudios, los negocios. Cuando el reino de Dios está en una familia, esa familia ya no es la misma. Hay algo que sucede, el reino de Dios comienza a gestarse allí. El reino de Dios está en cada congregación, donde los hijos y las hijas que han conocido a Jesús, que han tenido una experiencia personal, comienzan a adorarlo y se alinean con las enseñanzas y los principios de ese reino. Hay iglesias y hay congregaciones. Hay iglesias donde el Espíritu Santo quedó fuera. Se reúnen, hacen el culto, hacen las actividades, pero en el fondo no representan la iglesia de Jesús. Creen que están vivos, como escribe el apóstol Juan allí en una de las iglesias del Asia Menor. Ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Hay iglesias que están muertas, que necesitan tener un encuentro con Jesús. Pero toda iglesia donde el reino de Dios está, es una iglesia que adora a Dios, es una iglesia que se alinea a las enseñanzas y a los principios, es una iglesia que ama la venida de Jesús, es una iglesia que se prepara, es una iglesia, como decía Dimo con relación a la palabra de Melanie el viernes a la noche, es una iglesia que sufre por los que están perdidos porque hay un mundo que necesita conocer a Jesús. Es una iglesia que está dispuesta a pagar el precio para que otros puedan conocer a Dios. El reino de Dios está en cada nación que toma en serio a Jesús y no solamente declara al cristianismo como religión oficial y en el día de los votos de los políticos ponen la mano sobre la Biblia y juran que van a hacer las cosas bien. Podemos ser una nación con la religión cristiana. Podemos ser un continente con la religión cristiana como religión oficial. Sin embargo, eso no significa que nuestra nación sea cristiana de acuerdo a los conceptos de la Biblia. Porque no estamos alineados a los principios y los valores de la Biblia. Usamos la religión como figura, como pantalla, pero en el fondo no estamos convencidos de lo que le dice la Biblia es verdad, porque juramos hoy y mañana transgredimos, o mientras juramos estamos transgrediendo en nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, el reino vendrá. Además de que vino, de que está entre nosotros, la Biblia dedica mucho tiempo, mucho espacio para recordarnos que la totalidad del reino aún no vino, que la totalidad del reino pronto vendrá. Observemos que Jesús introdujo esta idea en la oración modelo que nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y uno dice, ¿cómo? Si antes habían declarado que el reino de Dios está, y ahora está diciendo, ustedes oren, diciendo, vénganos tu reino, porque Jesús está entendiendo que hay un proceso de culturalización del reino sobre la tierra. Hay etapas. Entonces, dice, ustedes cuando oren de tal manera que para ustedes el establecimiento del reino, el crecimiento del reino de Dios en la tierra sea prioridad. No habrá paz,
no habrá justicia, no habrá equidad sobre la tierra hasta que el reino de Dios venga completamente. No importa cuáles sean los políticos de turno, no importa cuál nación sea cristianizada o tenga la religión oficial o no la tenga, sea atea o no sea atea, mientras el reino de Dios no venga en plenitud, la persona de Jesús no venga por segunda vez, no tendremos equidad, justicia y paz. Todo lo que vamos a tener son pequeños reflejos, pequeños pantallazos. El reino de Dios en una cuestión más íntima, en nuestra familia, en el nivel personal, en la congregación. Y eso se dará cuando Jesús regrese. O sea, la justicia, la equidad y la paz se va a dar recién cuando Jesús regrese con los santos a la tierra. La idea de la plenitud del reino, la idea de la segunda venida de Jesús permea en toda la Biblia. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o algunos salmos proféticos, donde hablan de la segunda venida, no necesariamente de la primera venida. Y en el Nuevo Testamento en especial hay un énfasis muy grande sobre el regreso de Jesús sobre la tierra, ya no como un bebé como lo recordamos hace 10 días atrás. Vendrá como rey. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Vendrá a separar corderos de cabritas, el trigo de la cizaña. Vendrá a separar a los que son hijos de los que han sido creados. Vendrá a separar a los que se han alineado con Dios o los que se han alineado con otro reino. Ese día va a suceder. Y quiera Dios que el día que suceda eso, Él nos encuentre dentro de la lista de las ovejitas, dentro de la lista del trigo, dentro de la lista de los hombres y las mujeres que han amado a Dios y que han ajustado su vida de acuerdo a sus principios. Primera Tesalonicenses, allí Pablo le dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Va a llegar un día. Si habremos muerto, vamos a resucitar. Cuando hablamos de resurrección, va a haber 3 etapas de resurrección. Primero, dice la Biblia, resucitan los que murieron en Cristo. Todos los que creyeron en Dios a través de la historia, Abraham, Isaac, Jacob, todos los israelitas de antaño, todos los que han conocido a Jesús a través de los 2000 años de historia, todos los que han muerto. Dice que el mar entregará a sus muertos, los sepulcros serán abiertos, la tierra devolverá a los muertos. Serán millones. Van a resucitar y se van a encontrar con Jesús. Ahora fíjense, el mundo a través de las películas y a través de ciertos personajes te hablan de extraterrestres. Están preparando, fíjense cómo el mundo prepara al mundo con conceptos de que un día algo va a suceder en la Tierra. En algún momento va a venir un alienígena que se va a llevar a la humanidad. Entonces el día que suceda esto, para ellos va a decir: no, Jesús, no, que Jesús. Ellos van a seguir creyendo de que fueron extraterrestres, de que fueron cuestiones digamos, los ET de siempre. O sea, están preparando la mente. El mundo prepara a su gente mejor que nosotros. La iglesia por años no ha enseñado, ni ha predicado, ni ha vivido la expectativa de la segunda venida de Jesús. El mundo sí lo está haciendo. El mundo tiene preparado sus tropas para que el día que la iglesia sea arrebatada, ellos no se sorprendan y nos equivocamos. No, ellos van a decir: no, fueron los extraterrestres. Pero habrá una resurrección para aquellos que hemos conocido a Jesús. Apocalipsis 22 dice: el Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. Tu oración, mi oración, todos los días tendría que ser: Señor, gracias por darme mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Gracias por la congregación. Pero Señor, vení pronto. Vení pronto. Quiero reencontrarme contigo. Como iglesia hemos estado meditando en estos últimos años acerca del poder para reinar, conquistar para reinar, pero en este año vamos a tratar de enfocarnos en estos conceptos de la segunda venida de Jesús, en estos pasajes que nos hablan acerca del reino que vendrá, el reino que se está viniendo, el reino que viene a complementar o a completar lo que ya ha comenzado. Cuando una iglesia pierde
y escúcheme bien, cuando una iglesia pierde la noción de la segunda venida de Jesús como algo inminente, se debilita en la santidad. Se debilita en su poder evangelístico. ¿Por qué voy a hablarle al vecino acerca de Jesús, a mi familiar, a mi amigo? Si total falta tanto para que Jesús venga. Cuando yo entiendo de que la venida de Jesús es inminente, es mucho más rápido de lo que yo pienso, entonces hay una carga sobre aquellos que todavía están perdidos. Cuando nosotros perdemos el enfoque, la noción de la segunda venida, se debilita la idea de que no somos de este mundo, de que simplemente somos seres sobrenaturales viviendo en el mundo natural. El mundo nos hace creer que somos naturales, pero desde el concepto de Dios nosotros somos seres sobrenaturales viviendo en un mundo temporal y natural. Pero nosotros estamos de paso. Cuando yo pierdo la noción de la segunda venida, entonces pierdo el concepto de eternidad, pierdo el concepto de que esta vida es temporal y es pasajera, y me aferro a las cosas de este mundo. Cuando yo comienzo a profundizar en la segunda enseñanza, en la enseñanza de la segunda venida, nuestro amor por Dios comienza a profundizarse, nuestra vida de santidad y nuestra sensación de temporalidad se agudiza. Estamos de paso, somos peregrinos, no somos de este mundo, estamos aquí como cuando te vas de vacaciones algún día, a algún lado estás 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, y después te regresás a tu casa y volvés otra vez a la vida. Esta es la realidad nuestra. Nosotros estamos de paso. Estamos aquí 20 años, 50 años, 80 años, depende de los años que Dios nos permita vivir, pero estamos de paso. Esta no es nuestra casa. Al igual que cualquier país o reino del mundo que tiene características únicas y algunas que son similares, del mismo modo, cuando pensamos en el reino de Dios, hay características que son importantes tener en cuenta. Primero, hablamos de una descripción del reino, ¿no? Cuando hacemos una descripción de una nación, podemos decir, si haríamos una descripción de la Argentina, de las características de lo argentino. Algunos dicen que las mujeres más lindas están en la Argentina. Yo doy fe, ¿no? Y supongo que la mayoría de los hombres darían fe también, ¿no? Por lo menos la mujer más linda está acá. Pero podemos agregar características negativas. Es un país corrupto, es un país idólatra, es un país soberbio, nos creemos el ombligo de América Latina, y hay un montón de características negativas que podríamos describir. Cuando pensamos en la descripción del reino, las parábolas del reino de Mateo 13, Mateo 25, cada una de estas parábolas comienza con una frase: el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a un campo de trigo y cizaña. El reino de Dios es semejante a un puñado de levadura que se pone en una masa y leuda. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, la más pequeña, pero crece, se desarrolla hasta el punto de que las aves pueden hacer nido. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido, que un hombre vendió todos los demás tesoritos y compró ese gran tesoro. El reino de Dios es semejante a una perla de gran precio. El reino de Dios es semejante a un hombre que salió a pescar con una red y después separó los peces grandes de los peces chicos. Y vamos a ir estudiando a través de este año estas parábolas. Vamos a tratar de compenetrarnos en la descripción de las características del reino. Pablo en Romanos 14 dice, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, no es cuestión de casa, de auto, de carrera, de título, de buen pasar. El reino de Dios, dice, es cuestión de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Justicia porque estamos en paz con Dios. Paz porque tenemos paz con nuestro prójimo. Alegría porque tenemos paz con nosotros mismos y sabemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Jesús. En 1 Corintios 4:20 Pablo dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Para discursos están los políticos de turno. La iglesia, nosotros como iglesia, necesitamos orar
Necesitamos hacer de esta canción que cantamos hace unos minutos, como los días de Moisés, como los días de Elías. Tiene que ser nuestro lema este año, ¿no? Creer y orar para que Dios acompañe nuestros discursos acá y en casa y en el trabajo y en la familia y con los amigos, con señales, prodigios y milagros. El reino de Dios, dice Pablo, no es cuestión de discurso, de palabras, sino de poder. Esto es lo que nos diferencia. La diferencia entre una iglesia viva, entre una iglesia muerta, es que en la iglesia viva el reino de Dios se ha establecido y donde la presencia de Dios está, suceden los milagros. Vidas transformadas, personas que conocen a Jesús, enfermos que son sanados. O sea, Dios comienza a hacer la obra. En segundo lugar, otra de las características para ser parte de este reino es que yo necesito una invitación. En este reino no hay voluntarios, solamente invitados. La invitación fue extendida de parte de Dios al mundo en la persona de Jesús. Nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús, un día tuvimos una invitación. Alguien nos habló de Jesús. Si crecimos en una familia cristiana, nuestros padres fueron los primeros que nos hablaron de Jesús, nos hicieron una invitación. Y no hay mejor privilegio que nosotros como padres poder invitar a nuestros hijos a que tomen una decisión por Jesús, que hagan la oración de entrega. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros, y no descargar o no confiar eso en una congregación o en el programa de la escuela bíblica. Que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos de la importancia de que puedan conocer a Jesús. Mateo 22, Jesús dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. La invitación ha sido entregada, pero como en cualquier fiesta de cumpleaños, de boda, de casamiento, no todos los invitados van. No todos los invitados que tuviste en la lista de bodas, quizás los que querías que fueran, no fueran. Algunos tuvo sus excusas, la distancia o trabajo o compromisos. Con el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. Dice Jesús que la invitación fue hecha. Cada uno tiene su excusa. Hoy no puedo ir al culto porque me compré la computadora nueva o me compré el celular nuevo. En aquella época era un campo o era un animal. Hoy es el auto, me compré el auto, ayer me lo entregaron, hoy salgo a pasear con mi familia, entonces hoy no puedo ir a la iglesia. Hoy no puedo escuchar acerca de Jesús porque ahora estoy justamente en una etapa de donde mi negocio está creciendo y tengo que ponerle ficha, tengo que ponerle hora. Hoy no puedo compenetrarme con Jesús porque he decidido terminar mi carrera en tiempo y en forma, entonces no me queda tiempo para Dios. No me queda tiempo para Jesús. Y lo postergo, Pero la invitación fue hecha. Pablo en Tesalonicenses dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llama a su reino y a su gloria. Dios nos llama, Dios nos invita. La invitación fue hecha y está en nosotros decidir si aceptamos o no esa invitación. En tercer lugar, hay condiciones para ser parte. No solo es importante ingresar al reino de Dios a través de la gracia, sino que necesitamos de la gracia para permanecer en el reino durante los años que Dios nos permita estar aquí en la tierra. El domingo pasado tuvimos para el cierre el coro de los adultos mayores. Algunos de ellos dijeron 80 años de perseverar en el Evangelio. Otros más de 50, porque no querían dar la edad exacta. Pero bueno, sabíamos que tenía más de 50. Era, digamos, por los hijos y por los nietos, no por otra cosa. Pero la realidad es que nosotros, digamos, perseverar en el tiempo, necesitamos de la gracia. Yo no puedo pensar que yo entro al reino de los cielos simplemente porque un día acepté a Jesús y ya es todo. No, necesito de la gracia para permanecer en el tiempo. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, dice Jesús en Lucas 8. Pablo le diría a los hermanos de Gálatas, yo les predico un evangelio que no lo he aprendido humanamente, me lo ha sido revelado por Dios en mi corazón. Y Jesús diría allí en Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay posibilidad de entrar a este reino, de hacer conexión con este rey bueno, a menos que yo tenga una experiencia de nuevo nacimiento, a menos que en algún momento de mi vida, no importa si crecí en una familia cristiana o no crecí en una familia cristiana, el reino de Dios no es cuestión de herencia, es una cuestión de responder a una invitación, de aceptar a Jesús.
Les aseguro, dice Jesús en Marcos 10:15, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Habían dos palabras fuertes para la palabra niño en el griego. Nefios, que ahí tiene un poco la idea de un niño inmaduro. No sean, digamos, de ahí viene la idea de los no neófitos, no en el liderazgo los neófitos, porque eran niños inmaduros. Y después había otra palabra, paidión, de ahí viene la palabra pediatría, que son los niños de pecho, los niños recién nacidos, que todavía dependen de su madre. Jesús está diciendo que para entrar al reino de Dios necesitamos ser como los paidiones, como esos niños que dependen de su mamá, que no tienen posibilidad de autosalvarse. Debemos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a vivir la vida cristiana basada en mis obras o voy a vivir la vida cristiana basada en las obras de Él? Cuando yo decido vivir la vida cristiana, no solamente entrar en el reino, sino vivir la vida del reino basada en las obras de Jesús, entonces puedo experimentar la gracia. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y le pedimos a Jesús que entre en nuestra vida, es el comienzo para ser parte de este nuevo reino. Cuando tomamos esa decisión de aceptar a Jesús, suceden dos cosas importantes. Lo dice Jesús allí en Juan 1:12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Fíjense que si usted le habla a cualquier persona del mundo, si le pregunta, ¿sos hijo de Dios? Y por supuesto no es ser hijo de un animal. No, todos creen, fíjense el concepto, todos creen que son hijos de Dios. En realidad hay un concepto equivocado. Todos los seres humanos han sido creados por Dios. Pero hijos e hijas son solamente aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Y Dios a los hijos los trata diferentes. Vos a los sobrinos, al hijo del vecino, lo tratás diferente que a tu hijo, a tu hija. Dios a sus hijos los trata de manera diferente. Hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos, pero a los hijos, a cuestiones más internas, más profundas, los trata de manera diferente. Él nos libró, la segunda cosa que sucede, dice Pablo en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Recordemos estos dos conceptos, un rey malo, un rey bueno. Yo antes de conocer a Jesús estuve bajo el reinado del rey malo, a sabiendas o en ignorancia, pero estuve en este reino. Dice Pablo que el día que yo conozco a Jesús, el día que yo me arrepiento, dice, soy arrebatado y soy puesto bajo el reino del Dios bueno. Hay un traspaso. Salgo, soy trasladado del reino de la muerte al reino de la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del vacío a un reino de plenitud. La cuarta cosa que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ver con la bandera del reino de Dios. Cada nación se identifica con una bandera. Nosotros celebramos al prócer, el creador de nuestra bandera, que nos identifica, las franjas azul y blanca, como el cielo, el sol, en caso de banderas de guerra, ¿no? Jeremías y el Cantar de los Cantares nos dan algunos indicios que la bandera del reino de Dios es el amor. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3. Cantar de los Cantares 2:4 dice, me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Esa es la bandera del cristianismo. Por eso cuando a veces escuchamos testimonios de hermanos, de personas nuevas que llegan a la congregación y dicen, nos quedamos acá porque sentimos el amor de Dios, no nos debería sorprender. Nos debería sorprender si no encuentran eso. Nos debería sorprender que las personas nuevas que llegan por primera vez no encuentren el amor de Dios en nosotros, porque estaríamos en problemas. Porque si realmente conocemos a Dios, el amor de Dios debería ser algo natural entre nosotros. Porque es la bandera que nos identifica dentro del reino. ¿Cuál es el gobernador del reino de Dios en la tierra? Así como cada nación tiene un embajador o un representante de su nación en la otra, el gobernador, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Estuvimos meditando domingos atrás. Juan 14, Jesús dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen,
porque vive con ustedes y estará entre ustedes y en ustedes. Hechos 1:8 dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si yo necesito comunicarme con Dios, necesito tener comunión con el Espíritu Santo. No puedo saltear el embajador que Dios dejó. No, vos si querés hablar con el presidente, no, viene por ejemplo el presidente del Paraguay o la Argentina, no podés tener acceso directo al presidente, tenés que pasar a través del embajador. Él arma la entrevista, él te va a hacer los contactos para que puedas tener ese encuentro. Lo mismo sucede con este reino. Yo no puedo acceder a Dios Padre si no tengo una comunión con el Espíritu Santo. Si yo no me alineo a los principios y a las pautas que Él ha establecido. ¿Cuál es el idioma del reino? Génesis 11, allí encontramos la historia de la Torre de Babel. Dice: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr, porque hablan un solo idioma, hay unidad. Será mejor entonces que bajemos y confundamos su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Así como un día los idiomas se dieron para dividir las naciones, para separar los que hablan el español, del alemán, del inglés, del japonés, del chino, del mismo modo va a llegar un día donde Dios nos va a dar un solo idioma. Y no será el castellano, no será el inglés, no será el alemán, no será el francés. Por más bonito que sea nuestro idioma de cuna, de raíces, no será el italiano, no será el portugués. Va a ser un solo idioma, un idioma sobrenatural. Y Dios da como un anticipo en Hechos 2 cuando nace la iglesia, que aparece por primera vez en la escena de la historia de la humanidad lenguas desconocidas o lenguas angelicales, lo que hoy podemos tener algunos de nosotros la experiencia de poder comunicarnos con Dios a través de esto. Es un anticipo. Todos, dice Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es un anticipo. Así como el reino de Dios vino, está y vendrá, el idioma de Dios, el idioma del cielo está pasando exactamente lo mismo. Vino, un anticipo, lo podemos tener nosotros en nuestra experiencia personal, pero vendrá un día donde habrá un solo idioma, una sola lengua que nos va a unir a todos los pueblos, dice, toda lengua, raza, nación, según Apocalipsis 4. Van a adorar al Cordero, al Dios hecho hombre, en la persona de Jesús, todos en un solo idioma. Si alguno de ustedes puede decir, bueno, yo no creo en el don de lenguas, no importa. El día que estés en el cielo lo vas a tener. ¿Te gusta o no te gusta? Lo vas a tener, porque va a ser el idioma con el cual nos vamos a comunicar con el resto de los redimidos. Si tenemos la posibilidad de tener en esta vida el anticipo, un anticipo del idioma del cielo, gloria a Dios. Es un anticipo. ¿Cuál era el mensaje de los ciudadanos del reino? ¿Cuál sería el mensaje nuestro? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, observamos que el mensaje central de ellos era exactamente lo mismo que el mensaje de Jesús. Tema: reino de los cielos. Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se les presentó Jesús, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Todo lo que Jesús había enseñado durante 3 años y medio a sus discípulos, ahora le dio un curso intensivo de 40 días, donde les recordó, donde les reforzó, donde les explicó, donde les amplió estos conceptos acerca del reino de Dios. Los discípulos, Hechos 8:12, dice, cuando creyeron a Felipe en Samaria, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Hechos 19:8, dice, Pablo entró en la sinagoga en Éfeso y habló allí con toda valentía 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Hechos 28:23, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde él estaba alojado.
Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Leamos las cartas y es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando leemos los evangelios están escritos como a futuro. El libro de los Hechos es un presente, ponen en práctica lo que Jesús había enseñado. Las cartas apostólicas están escritas mirando hacia atrás. Se están corrigiendo algunos errores que la iglesia está cometiendo, ¿no? Se están yendo de mambo a los corintios con el tema con los dones, se están olvidando del fruto del Espíritu. Entonces, en otras cartas se está hablando, Pablo habla de que hay divisiones, de que hay contiendas, entonces corrige. Entonces tenemos pasado, presente y futuro en el Nuevo Testamento, pero siempre con este concepto de reino. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Juan 14:3, Jesús dice, y si me voy y se lo voy a preparar. Y si me voy y se lo preparo, dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Apocalipsis 11:15, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser el reino de nuestro Señor y Jesucristo. Se acabó el reino malo y vino Jesús con los santos redimidos, resucitados y tomó partido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. 12:10 de Apocalipsis. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el cual acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El desafío para nosotros en este 2014, en lo personal, es que nosotros ordenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro interior, nuestro exterior, para que podamos unirnos con la oración del apóstol Juan cuando estaba allí en la isla de Patmos y él pudo decir, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. Muchas veces yo no puedo hacer esta oración con sinceridad, Señor, ven hoy, porque no tengo todas las cuentas arregladas, porque tengo un mundo interior desordenado. Pero cuando yo tengo las cosas ordenadas, y no estamos hablando de que tengas tu casa saldada, tus papeles del auto ya a tu nombre, no, estamos hablando de las cuentas con Dios. El profeta Amós dice, prepárate para tener un encuentro con Dios. Si Jesús viniera hoy, ¿tenés tu mundo interior resuelto? ¿Tenés tu mundo interior ordenado? Este va a ser el desafío para este año para nosotros. Tratar de prepararnos y vivir como si fuera nuestro último día sobre la tierra. Porque la segunda venida de Jesús es pronto, es inminente, es más rápido de lo que pensamos. Por lo pronto, la invitación para nosotros en esta mañana, para cada uno de nosotros en esta mañana, es que estemos dispuestos a aceptar el señorío de Jesús. Estamos comenzando un nuevo año. ¿Qué mejor que nosotros en esta mañana podamos decirle, Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mis estudios, de mis amistades. Yo quiero que vos seas el Señor de mi carrera, de mis negocios. Vamos a ponernos de pie, pedir a los músicos si podemos volver a cantar esta canción como en los tiempos de Elías. El mensaje final de esa canción así nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. Y luego vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en esta mañana, quiero entregar mi vida una vez más, quiero poner mi familia, mi vida, mi corazón, mi trabajo, mis estudios, mis negocios, lo quiero poner bajo tu señorío, porque tú te mereces. Recordemos, somos parte de un reino. O sos parte del reino del rey bueno, o sos parte del otro reinado. Si todavía no te sentís parte del otro reino, del reino bueno, en esta mañana Dios te dice, aceptar mi invitación. Aceptar mi invitación. Jesús está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, dice, Él va a entrar, nos va a perdonar, nos va a rescatar y nos va a trasladar del mundo de las tinieblas al mundo de luz. Bendito eres, Jesús. Días son estos días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas,
Si nunca aceptaste a Jesús, si nunca reconociste a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, yo te invito en esta mañana, allí donde estés, puedas cerrar tus ojos y desde tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, puedas decirle en esta mañana: Señor Jesús, reconozco que estoy perdido, reconozco que estoy en este mundo de tinieblas, que este rey malo me ha gobernado, ha tratado de destruir mi familia, mi vida. Reconozco que te he fallado muchas veces, pero entiendo, en esta mañana entiendo que vos en la cruz del Calvario, como recordamos a través de los elementos del pan y la copa, que vos en la cruz, al entregar tu cuerpo, al derramar tu sangre, cargaste con mis pecados, con mis errores. Y en esta mañana yo te pido que tú entres a mi vida, que me salves, que perdones mis pecados y que me hagas una nueva criatura, que me traslades del reino de las tinieblas al reino de la luz. Decido en esta mañana voluntariamente aceptar tu invitación y ponerme bajo el señorío de este Rey bueno. En esta mañana decido voluntariamente aceptar tu invitación. Si esta es tu decisión, Jesús te dice en esta mañana: he aquí, de verdad te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si en esta mañana tu oración ha sido sincera, Dios te declara que tú eres hijo, que tú eres hija, y te asegura que vas a tener vida eterna. Y te invita a ser parte de este proceso de culturalización con los conceptos del reino en tu vida. Y la otra invitación es para todos nosotros. En esta mañana Dios nos invita a comenzar este nuevo año. ¿Estás dispuesto? Nos pregunta: ¿estás dispuesto que yo sea el Señor, el amo, el Rey de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, de tu carrera en este 2014? Si esta es tu decisión, en esta mañana, yo te invito a que puedas salir de tu banca, ponerte al frente en el pasillo. Vamos a hacer un acto físico. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Si quieres venir al frente, si quieres que alguien ore por tu vida, por tu trabajo, por tu carrera, por tu negocio. Pero esta es una mañana de decisión. Es una mañana donde vamos a decir: Señor, yo quiero seguir siendo parte de este reino. Yo quiero seguir siendo parte de tu gobierno. Yo quiero seguir alineando mi vida, mis pensamientos, mi carrera, mis estudios, mi trabajo, mi familia, mi noviazgo, mi soltería, mi casa, mi matrimonio. Yo quiero estar alineado con tus conceptos, con tus principios. Entiendo, Señor, como cantábamos recién, que Yeshua viene ya. Y quiero vivir, Señor, este año. Quiero vivir este año como si fuera el último año de mi vida sobre la tierra. Quiero vivirlo como si fuera el último mes, la última semana, el último día. Aleluya. 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 En los cielos hay gozo en esta mañana. Esclavo y no te da opciones. El reino de Dios nos invita y nos hace libres. El otro te destruye tu familia, tu economía, tu salud. Pero este Rey bueno te da esperanza, te restaura tu familia, restaura tu relación con Él, te da gozo, te da vida. El otro no te da opciones, Dios sí te da opciones. Él golpea la puerta, es un caballero, Él espera. Y si yo le abro la puerta lento y cena conmigo, comparte el tiempo. Y como los tiempos del profeta Ezequiel, que esos huesos estaban secos, comenzaron a tener carne y piel.
Cuando yo me someto voluntariamente al reino de Dios, Dios comienza a poner carne, comienza a poner piel, comienza a restituir lo que el otro me había robado, lo que el otro me había enfermado, lo que el otro me había engañado. Aleluya. Aleluya. Papá, en esta mañana como iglesia en esta mañana te reconocemos Rey de nuestras vidas, dueño de nuestras vidas, Rey de esta congregación, dueño de esta congregación. Aleluya. Señor, queremos este año conocerte más, queremos, oh Dios, rendirnos más, queremos permitir que tú vivas tu vida a través de nosotros. Aleluya, bendito eres. Aleluya, santo, santo. Santo eres Jesús. Jesús. Abrió mi corazón a ti, te preparamos un lugar para que vengas a reinar.
Señor.